Señoras y señores, Demi Vollering ya es líder de esta Vuelta a España después del quinto día de competición. La primera etapa de montaña la ha utilizado mejor que bien para ponerse ya con el maillot rojo e intentar mantenerlo hasta el próximo sábado en el Alto de Cotobello. Ha hecho una etapa muy a su estilo, tampoco tiene mucho de novedoso, pero ahora la analizamos, porque la verdad que una de las partes más importantes o interesantes fue el inicio de la jornada, salida de Golmayo, 121 kilómetros, si no recuerdo mal, y una media horaria en las primeras horas muy alta por la pelea por la fuga, donde estuvieron al final 4 ciclistas, Julia Bostrom, Mariana Fidanza, Lea Lynn Teutenberg y Maike van der Daun. Y bueno, creo que era una mítica fuga de la jornada, ¿no? Sabedoras de que seguramente en el Alto de Rozavientos ya las iban a coger y bueno, que iban a disputar otro tipo de corredoras el final de la etapa como estaba previsto. Un día de estos no tiene mayor misterio y tampoco las corredoras que se metieron en esta fuga eran un poco con la intención de hacer esto. Entonces, lo más importante llegaba en el Alto de Rozavientos, donde Fran Sedeye puso ya, por ejemplo, a Vittoria Guazzini, a Ali Wollaston otra vez a trabajar, y ahí la verdad que hicieron un buen trabajo y no pensé, ¿no?, que Demi Vollering quisiera atacar desde tan lejos, porque al final Lagunas de Neila es un puerto más que suficiente como para hacer daño. Y lo que más nos sorprendió ahí fue ver gente quedándose. Por ejemplo, Mavi no pudo estar en el grupo cabecero en la cima, perdió unos cuantos segundos, pero sobre todo Evita Music. Evita Music fue una de las personas que ya más me extrañó que se quedasen. Es cierto que había trabajado un poquito, es decir, todavía no había hecho gran cosa, y sin embargo se quedaba y no parecía que tuviese capacidad de recuperación, porque era como que se había quedado totalmente, y eso ya era una señal un poco, no de debilidad, pero sí que seguro que no era la estrategia que tenía Fran Sedeye, que seguramente había querido utilizar a Evita Music en la segunda parte de la subida, en la de que ya es hasta las Lagunas de Neila. Entre ellas Juliette Labou hicieron esa última parte del Alto de Rozavientos, aguantaban un gran número de corredoras: Marlene Reusser, Niamh Fisher-Black, Valentina Cavalar, Marion Bunel, bueno, la gran mayoría, ¿no?, Anna van der Breggen. Y resulta que luego en el descenso también hubo gente que lo intentó: Cédric Kerbaol, que casi se va en una de las curvas, Kasia Niewiadoma también aprovechando su destreza para abajo, y bueno, también hubo movimiento en el descenso, lo que obligó a Juliette Labou a trabajar por cerrar esos cortes que se estaban intentando producir. Es decir, al ver que Evita Music ya no estaba en su mejor momento, lo importante era, uno, que dejasen de entrar corredoras por detrás, que al final lo consiguieron, y también desgastar muchísimo a Juliette Labou antes de la última parte de la subida, cosa que creo que no lo consiguieron, ¿no? Creo que Juliette Labou cerró los huecos y ya está. Entonces, bueno, todo se quedaba un poco raro en ese momento entre las dos subidas. Llegaron corredoras por detrás, llegó Evita Music, llegó Misha Bredebol, llegó Mavi también por detrás. Entonces, bueno, se unificaron unas cuantas, pero bueno, una vez ya has fallado en el Alto de Rozavientos, lo que te esperas a la siguiente vuelta, pues más o menos es más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, como que a pesar de que hubiesen vuelto y de que se estaba produciendo un parón bastante grande, no era una señal de, bueno, me vienen rivales por detrás, porque se supone que ellas ya no van a tener esa energía para aguantar los ataques de verdad, ¿no? Entonces, en ese momento entre subidas ataca Meijerin, se va por delante, un movimiento un poco raro, porque es cierto que al final cuando llegó a Marlene Reusser tampoco sirvió de nada, es decir, no es que se utilizase después a Meijerin en la subida a Lagunas de Neila, pero bueno, tampoco está mal mandar corredoras por delante, algo que también hizo el SD Works en un momento en el que veíamos a Anna van der Breggen y Misha Bredebol hablar. Luego veíamos el ataque de Bredebol, 2 tuvo que hacer porque ella sí que está vigilada, y se iba por delante, nada, por poner un poco de presión, por decir que hay corredoras en cabeza de carrera, las líderes tranquilas. Fran Sedeye también, porque obviamente llegaba Evita Music por detrás y necesitaban que tomase un respiro. Entonces, en ese sentido, el parón les benefició a la gran mayoría. Y luego, en la subida a Lagunas de Neila, lo más importante ocurrió después del cruce, que es el momento en el que acelera Juliette Labou, una cosa un poquito extraña, pero que hace que, por ejemplo, Anna van der Breggen tenga que salir primero a por ella. Entonces cierra ese hueco a Anna van der Breggen y después de ese momento ya se pone a tirar a Anna van der Breggen. Juliette Labou enseguida se quita, no hace un trabajo como vemos estamos acostumbrados, ¿no?, de tirar hasta el momento en el que se aparta y hay un ataque. No, ella hizo esa aceleración, supongo que porque no tenía mucho más, y luego ya fue Anna van der Breggen la que decidió poner su ritmo y bueno, mantener un poco la cabeza en la subida, cosa que me parece
inteligente pero extraño. Es decir, es inteligente porque al final ella siempre habla de que le falta mucho trabajo de intensidad y que todavía no tiene ese físico o ese entrenamiento que necesita para las grandes montañas, pero que quizás hubiese aguantado igualmente detrás de Demi Vollering. Quiero decir, te apartas, dejas que Demi sea la que se encargue, porque al final Demi Vollering, lo que estamos viendo en las últimas temporadas o en los últimos grandes escenarios, es que cada vez espera un poquito más para ese ataque. No creo que por debilidad, sino un poco más por ver qué hacen, no sé si por ver qué hacen las demás, pero bueno, creo que siempre espera cada vez a estar más cerca de meta. Antes, por ejemplo, yo la recuerdo en el Tour del 2022, que estaba por detrás de Annemiek van Vleuten en estado de forma y sin embargo no era tan conservadora. Ahora igual como líder también cambia un poco en ese punto de vista. La que respondió súper bien, es decir, en el momento en el que Ana estaba tirando y parecía que todo iba bien, seleccionaron un montón en el grupo, volvió a quedarse Mavi, volvió a quedarse, por ejemplo, Mónica Drinka, que también lo estaba haciendo muy bien, dejaron a Kasia, a Niamh Bradbury, que fue otra de las que se quedó en rozavientos y me pareció sorprendente, es decir, no entiendo qué le pasa, pero mala señal. Tendrán que darle la vuelta a la temporada, no a la temporada, sí, bueno, en el caso de Niamh a la temporada porque todavía no ha hecho nada, pero en el caso de Canyon, bueno, mala señal. Y bueno, creo que seleccionaron mucho el grupo hasta quedarse prácticamente Niamh, Cédric Kerbaol, que hizo una subida muy muy buena, y luego por detrás venía Marion Bunel haciendo la goma, pero no llegaba a cerrar el hueco, y Marlen Reusser, ¿no? Entonces ese momento ya era el idóneo para buscar el ataque y bueno, llegó con Demi Vollering a poco más de 3 para meta, cuando llegábamos a las rampas más duras, un cambio de ritmo que tampoco es un cambio de ritmo, simplemente se movió hacia la derecha y se lanzó, ¿no? Y bueno, al final solo respondió Marlen, que estaba pegada a su rueda, y al final, pues bueno, creo que fue un poco la más fuerte, ¿no? Poner su ritmo y ya la que pueda que me siga. Y en ese sentido, Demi Vollering como vueltómana siempre tiene un punto más que las demás, es decir, siempre está por encima del resto en las altas montañas porque ya ha adaptado toda su preparación a este tipo de carreras y aunque haya estado en las 3 clásicas de las Ardenas, su objetivo, o creo que su mayor objetivo, era estar bien en la vuelta, porque quizás no es un trabajo específico para una carrera de un día, pero lo que entrenas para la vuelta también te sirve para esas clásicas, ¿no? Y bueno, creo que ahí ella ha hecho como un mix, ¿no? Para poder estar bien en estas próximas semanas. Así que le ha salido bien, ha conseguido una buena renta. Marlen Reusser ha hecho también muy buena subida, aguantando a su propio ritmo y manteniendo una diferencia de medio minuto, y que creo que ha estado muy bien. A 20 segundos le llegaban a Van der Breggen, que después ha desfallecido un poco, pero creo que también está ahí todavía en la pomada. Con lo cual hemos visto una etapa muy muy buena. Uso Ostolaza ha sido quinta, cosa que me fascina. Una pena que no lo habíamos visto porque de repente nos enseñan la meta y está ahí. Entonces creo que ha estado muy bien. Y luego las declaraciones de Demi Vollering haciendo un poco... Ella es una corredora súper mental, lo decimos siempre, porque ella siempre habla de cómo se encuentra mentalmente, sobre todo en estos años atrás que ha estado bastante fastidiada en este sentido. Y ahora ha dicho que mentalmente ella se considera muy fuerte y que bueno, que le dedicaba la victoria a la gente que está pasando por un mal momento en este aspecto. Así que si repasamos la clasificación de la etapa, encabeza Demi Vollering, 3 horas y 20 de carrera en el día de hoy y los 10 segundos de bonificación. Marlen Reusser en segundo lugar, tercera Anna van der Breggen a 56 segundos, 1:10 perdió Paulina Rojakers, que también hizo muy buena subida, pero vamos a ver ahora su clasificación general. Usa Ostolaza fue quinta, Cédric Kerbaol sexta, Marion Bunel séptima, Juliette Labou octava, Rejane Marcus novena y Valentina Cavalar décima. Es decir, pues de aquí podemos ver que han ido de menos a más, en este caso Rejane Marcus, y de más a menos Niamh Fischer-Black, que se ha desfondado en la última parte de la subida y que ha llegado pues en la posición 11 a 2 minutos 7 segundos, es decir, se ha venido muy abajo porque prácticamente en los 3 últimos kilómetros le han metido este tiempo. Se ha debido quedar cuando Demi Vollering atacó, ¿no? Sin ningún tipo de posibilidad de respuesta. Entonces, bueno, eso es que no está del todo bien, creo, sobre todo de cara a poder ver una revancha el sábado. Creo que tampoco va a haber gasolina el sábado. Entonces, bueno, a ver. En la clasificación general, pues sube Demi Vollering. En segunda posición está Van der Breggen a 45 segundos, a un segundo por detrás Marlen Reusser. Cédric Kerbaol es cuarta a 1:49.
2 minutos 5 para Rayane Marcus, Juliette Lavaux a 2 minutos 9, 2.19 para Fisher Black, Usoa sube hasta el octavo puesto, mejora 20 puestos a 2.26, Mónica Trinca novena y Yara Castellain cierra el top 10 con ese 10º puesto. Bueno, repasando más mujeres, pues Kasia Nieviadoma es duodécima a 3.09, Mavi García, por ejemplo, ha caído hasta la posición número 17. Y bueno, más o menos para mí las sorpresas positivas, Usoa y Cédric Kerbaol, la negativa Mavi, que no ha podido estar con las mejores hoy, que bueno, ha perdido un poco ese top 10 de la clasificación general. Vamos a ver si ella o Mónica Trinca, en el caso de Trinca, pueden mantenerse, a ver si Mavi el sábado con una subida un poco más constante puede entrar un poquito mejor o ascender un par de puestos al menos. Así que nada, así se queda la clasificación general en ese sentido. Los puntos siguen siendo para Marianne Vos, y el caso de la montaña ya lidera Demi Vollering porque hoy era de primera categoría y bueno, supera a Evita Music por 2 puntitos nada más, pero bueno, es un poco lo que decían los vídeos anteriores, es muy difícil ver una ganadora de la clasificación de la montaña que no sea la de la general, así que seguramente el sábado, si consigue otra victoria más, pues también se llevará la clasificación del Maillot de Lunares. Así que bueno, creo que ha sido una etapa predecible, pero me he llevado sorpresas y decepciones, ¿no? Voy a hablar mejor de las sorpresas, que creo que es más positivo. Usoa, la verdad que me gusta mucho ver a la campeona de España siempre en buenos puestos, pero en este caso Usoa creo que es una corredora que está yendo de menos a más, con una progresión súper rápida, exponencial, y me alegra mucho por el Laboral Cucha. En el caso de, por ejemplo, Anna van der Breggen, sinceramente me la esperaba mucho peor, o sea, me la esperaba muchísimo peor, y creo que ahora mismo está tirando de la base física de hace años. Es decir, es cierto que ha entrenado y que está en forma y demás, pero yo creo que ahora mismo está tirando de clase. Lo que me sorprende, por ejemplo, es Nif creo que no está ahí. Hay veces que el año pasado decíamos, bueno, es que no tiene libertad, pues ahora tiene libertad y tampoco lo hace. Entonces algo pasa, no sé exactamente su forma de correr, no sé exactamente cuál es ni de qué manera. O sea, no entiendo que hoy se haya venido tan abajo. Un mal día, quiero pensar, pero Rayane Marcus ha llegado desde atrás y se había quedado mucho antes. Entonces eso me sorprende. Y en el caso de Rayane, pues positivamente, ¿no? El hecho de que es la segunda del año pasado en la clasificación general y lo va a defender y va a intentar dar la cara hasta el último día. Así que nada, esa ha sido la etapa de hoy. Mañana tenemos la última oportunidad del sprint para las velocistas, para ver si Marianne Vos consigue una más o no, y sobre todo Femke Gerritsen, que hoy se ha caído, ver si está bien, que esperemos que sí, ¿no? Y ver que pueda disputar. La etapa no tiene reparto de puntos a la montaña y solo tiene el sprint intermedio. Ahí hay un par de repechos en la llegada, en este caso a Baltanás, y nada, 127 kilómetros antes del plato fuerte de esta vuelta en Alto de Cotobello, así que eso. Sobre el abandono de Pauline Ferrand-Prévot, que lo hemos visto esta mañana, no me lo esperaba. Lo de ayer a mí no me pareció tan grave como para abandonar la carrera, pero quiero pensar que es un poco más pensando en la salud que no en lo de ayer. Es decir, no me parece que ayer por perder 15 segundos sea tan dramático como para querer abandonar. Pero entiendo que perder esos 15 segundos también fue motivo de encontrarse mal ayer y que para qué sufrir, ¿no? Quiero pensarlo así, porque sí es cierto que lo que ponen en el equipo es no se encuentra lo suficientemente en forma. Hombre, yo eso me lo esperaba. Pero quiero entender que es de la otra manera, ¿no? Que ella, por ejemplo, en sus redes sociales ha dicho que es por su infección en la herida que tiene después de caerse en Roubaix, así que creo que es más por eso y por el hecho de todavía pensar en un par de carreras antes de estar en el Giro, quizás en Tour de Suiza, vamos a ver. Así que así se queda la vuelta. Me gustaría saber cómo lo habéis visto vosotros y si os esperabais lo que ha ocurrido hoy, quiénes han sido vuestras alegrías y decepciones, sobre todo qué pensáis de mañana y del sábado. Así que os leo en comentarios. Hasta mañana.